Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Gracias, Padre. Te pido que me ayudes en este mensaje. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Estamos en la serie de mensajes El reino de Dios. Y Dios es el creador absoluto de toda la creación. Y debemos recordar que Dios, por fe, Dios está sentado en su trono y ve tanto al justo como al malvado, como dice la palabra. Y debemos también recordar que venimos de una naturaleza pecaminosa donde alguien pagó el precio por nosotros. Las Escrituras, la Biblia, es el modelo de justicia en el cual el Señor nos ha llamado a cuentas. Y hemos visto en las Escrituras manifestaciones de justicia como sucedió en el paraíso, con Moisés y los 10 mandamientos, la torre de Babel, el diluvio, Sodoma y Gomorra, nos habla el verso que le acabo de leer, y un sinnúmero de acontecimientos donde el Señor ha manifestado la justicia. Y vemos en la Escritura lo que sucedió con Adán y Eva. Allá en el paraíso, la desobediencia los llevó al pecado. Y por medio de la palabra podemos comprobar en Génesis 3 que el Señor llamó a cuentas a Adán y a Eva por medio de la justicia en Génesis 3. Ahora, pregunto yo, cuando pensamos en justicia, pueden venir un sinnúmero de palabras a la mente. Podemos pensar en juez, podemos pensar en castigo, podemos pensar en prisión y podemos pensar en un sinnúmero de palabras más. Y estas palabras que yo le acabo de mencionar, ¿acaso definen lo que es justicia? Podrían tener algún tipo de relación. Pero ¿qué es verdaderamente justicia como establece la Biblia? Primero, en términos generales, la palabra hebrea sedé, que comienza con la letra T de Torres. Como se traduce justicia, significa corrección o rectitud. Diga conmigo corrección. Y rectitud. Ahora, también significa también ser justo o recto cuando nos referimos a una persona, ya sea usted o ya sea a mí. Ahora, otra definición de lo que significa justicia es el propósito por el cual Dios procura establecer el orden de su creación, donde todas las personas reciben el beneficio con Él. Quiere decir que justicia es un regalo de Dios. Romanos 3 nos lo explica. Mira lo que dice Romanos 3. Entonces, así como el pecado entró, reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta, diga correcta, con Él, y nos da como resultado la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, no existe justicia excepto la de Jesucristo, ya que no podemos ser declarados sin pecado si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora, Romanos 3:25 nos explica que el Padre requiere que se acepte al Hijo como medio señalado para la justificación. Quiere decir que si usted hizo esa proclamación de fe, somos, como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Amén. Aquellos que han sido declarados justos disfrutan de una nueva relación. Son hijos de Dios.
cuando ya aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, yo quisiera en este momento que vayamos a Lucas 23, los versos 39 al 43. Y mira lo que vamos a ver aquí en esta lectura. Y uno de los criminales colgado junto a él se burló y dijo, en ese dolor, ¿verdad? Me imagino, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal que estaba al otro lado dijo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hermanos, le traje esta lectura porque en esta lectura vamos a ver dos tipos de justicia. Vemos la justicia del hombre, que era la justicia que en aquel entonces el pueblo romano trataba a los criminales, la justicia del hombre con castigo. Pero vemos una segunda justicia, que es la justicia divina, la justicia que por aquel hombre que reconoció a Jesús en la cruz se arrepintió y lo reconoció a él, y por ese arrepentimiento está con él en el paraíso. Y vemos ahí la misericordia de Dios. Hay dos diferencias claras. El hombre, cuando el hombre lleva a cabo su pecado, pues es pecado de muerte. Pero cuando buscamos la justicia de Dios, vemos su misericordia. Amén. Así que, hermanos, para concluir, Mateo 6:33 nos dice, debemos buscar a Dios y a su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Quiere decir que nos enfoquemos en el Señor, nos enfoquemos en servirle al Señor, nos enfoquemos en todo, porque si nos enfocamos en Dios, Él, de verdad que Él nos va a complacer en las cosas que nosotros necesitamos. Amén. También debemos tener hambre de justicia y sed de justicia. ¿Cómo logramos esto? Buscando la palabra, leyendo la Biblia, haciendo el bien a nuestro prójimo y un sinnúmero de cosas más que vamos a agradar a Dios. Iglesia, la plenitud de la justicia se manifestará cuando el Señor Jesús regrese. Cuando todos los justificados seamos glorificados, aleluya. Y 2 de Pedro 3:13 nos dice que aunque vivamos en esta era, la cual estamos viviendo, en esta era de pecado, pacientemente esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, donde la justicia tiene su hogar por medio de Jesús. Y hermanos, ahora le pregunto yo, para concluir, ¿de verdad que Dios ama la justicia? Seamos íntegros en nuestras acciones, haciendo lo que dice la palabra, no leer, no llenarnos de la palabra, sino hacer la palabra, llevar la palabra y seguir alcanzando hermanos para Cristo. Y sigamos declarando que no hay nada mejor que ser cristiano. Que Dios te bendiga. Buenas noches, mi nombre es Oscar Aguilar y hoy en este día les traigo el tema de la disciplina. Hoy les vengo a hablar de la disciplina del Padre,
que podemos encontrar en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y dice así: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como a hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Todos alguna vez hemos sido partícipes de la disciplina. Lo vemos desde el principio de la creación, cuando Dios disciplina a Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 nos habla que la serpiente engaña a Eva, le da a comer del fruto, Eva le da a Adán. Entonces Dios viene y los reprende por haber desobedecido. Más adelante también podemos verlo en la vida de David. Lo que pasó con Betsabé, ustedes también conocen ya esta historia. Esta historia la podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 11, donde David mira a Betsabé bañándose, ve que era hermosa, la toma por mujer, se acuesta con ella, Betsabé queda embarazada, David manda matar o pone enfrente a Urías, muere y Dios reprende a David por sus actos y el bebé también muere. Como estos ejemplos hay muchos más. Como cristianos debemos de seguir los ejemplos de Dios, imitar lo que Dios hace. En este tiempo vemos cómo los padres hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos. Es por eso que esta generación se está perdiendo y es por falta de disciplina. La disciplina es algo que Dios nos dio desde el principio, lo vemos desde la creación, es algo que debemos de hacer, no es una opción, pues lo vemos desde el principio de la creación. Y esto me lleva al punto número 1, que es Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos, al menos es lo que vemos en el versículo 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, no todos somos hijos, porque nos dice azota a todo el que recibe por hijo. Comencemos por ver quiénes son los hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Comienza diciendo todos los que le recibieron. ¿Le recibieron a quién? A Cristo. ¿Y creyeron en quién? En Cristo. Entonces, esto nos deja saber que somos nosotros creación de Dios, mas no hijos. Venimos a ser hijos después de que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Cristo no solo murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados, sino también para darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos con Cristo. Al menos nos deja saber esto, lo podemos ver en Romanos 8:17. Dígale al que está a su lado: yo soy hijo de Dios. Y esto me lleva al segundo punto,
que dice: Dios solo disciplina a sus hijos. Lo vemos en el versículo 7 y el versículo 8. Y dice que si soportamos la disciplina de Dios, nos trata como a sus propios hijos. Y luego pregunta: ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes verdaderamente no son sus hijos, sino son ilegítimos. Dios solo disciplina a sus hijos. Porque imagínense, si mi hijo viene y rompe una ventana de aquí de la iglesia, me la va a cobrar el pastor, obviamente. O si viene y rompe una ventana en la iglesia o en el parking, yo puedo venir y disciplinarlo porque ese es mi hijo. Puedo quitarme el cinto o como quiera corregirlo, pero yo puedo disciplinarlo porque ese es mío. Pero si viene el hijo de José y hace la misma cosa, yo no puedo disciplinarlo, no de la misma manera, porque no es mi hijo, a menos que me des permiso. Si quieres, yo te ayudo. La Biblia dice que nos ayudemos unos a los otros, ¿no? Bueno, no te creas. No. Pues lo único que yo pudiera hacer es decirle a su padre lo que él había hecho y ya que se encargue él de su hijo. Eso nos queda claro: Dios solo disciplina a sus hijos. Se supone que aquí todos ya somos hijos de Dios. Todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la pregunta es: ¿estamos corrigiendo a nuestros hijos de la misma manera que el Padre nos disciplina a nosotros? Discipline a sus hijos. Pues si no, mire lo que dice la Biblia en Proverbios 13, versículo 24. Nos dice: quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Se lo leo una vez más. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Lo que me lleva al tercer punto: ¿para qué nos disciplina Dios? Versículos 9 y 10 nos habla de cómo nuestros padres terrenales nos disciplinaban lo que mejor pudieron. Pues no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre. También nos dice que la disciplina de Dios es buena para nosotros y podamos vivir y participar de su santidad. Entonces, los padres disciplinamos como mejor nos parece. Usted sabe que no hay un libro que nos enseña cómo ser papás. Hacemos lo que mejor podemos, pero en algún momento de la vida nos vamos a equivocar. Sin embargo, Dios no se equivoca. Dios corrige para que podamos disfrutar de su santidad. Y esto me lleva a la conclusión. En el versículo 11 nos acaba diciendo: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hermanos, yo soy vivo ejemplo de la disciplina. Cuando estaba pasando por la disciplina, nada era de gozo, todo era tristeza. Lo perdí todo. Perdí a mi mujer, perdí a mi familia, perdí a mi trabajo, perdí mi casa. Y nada era felicidad. Pero ahora el Padre, soy hijo y el Padre me disciplinó. Y ahora puedo ver el fruto apacible de justicia. Estoy parado aquí, enfrente de usted, sirviendo al Señor. Tengo de regreso a la mujer que amo. Mi mujer ama al Señor y sirve al Señor. Dios todavía me da el privilegio de servirle yo, de ver a mis dos hijos sirviéndole. No le vengo a hablar de la casa que me regresó ni del trabajo, porque no es lo menos importante, sino de que mis hijos
sirven a Dios y tengo el privilegio de ser hijo de Dios, entonces no menosprecies la disciplina del Señor, porque de su disciplina siempre da fruto. Dios les bendiga. Voy a hacer el atrevimiento de decir esta plática en español. So, si digo algo que no fui yo, fue Google Translate. Ahí les va. Ok, mi nombre es Eli Valenzuela y voy a comenzar leyendo en 2 de Corintios 3. Dice así: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestros corazones. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma ni tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensamos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra amplitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Lo que Pablo está mencionando aquí sobre las cartas es cuando una persona tenía estas cartas en aquel entonces, quiere decir que tenía toda la soberanía del gobierno que estaba en lugar. Vemos parte de estas cartas en Nehemías, que fue 444 años antes de Cristo, y inclusive podemos ver estas cartas hoy en día. Si usted tiene un pasaporte, por ejemplo, y usted viaja de nación a nación, ese pasaporte está estampado con el país de que usted pertenece. Si usted hace algo que no debe de hacer, o le hacen algo que no se le debe de hacer a usted en otro país, usted va a dar cuentas a su país. De la misma manera, cuando el presidente escribe una carta y se la da a alguien, esa persona tiene el poder de hacer lo que el presidente le hizo hacer por medio de esa carta. Por la cual lo que me hace realizar es que Dios nos da la soberanía a nosotros, y nuestras vidas deben hablar por lo que nosotros hacemos. Nuestro testimonio es el mejor ejemplo de cómo nosotros podemos vivir hacia los demás. Yo recuerdo una vez nos bajamos de tocar en la alabanza, y en el segundo servicio casi siempre tomamos un break. Pues entré a la cafetería y estaban dando nachos. Bueno, pues si ustedes no me conocen o no saben de mí, el último año yo decidí hacer una dieta que se llama paleo, y he sido muy estricto en mí. Una de las cosas que a mí se me antojan más en la vida son, no sé por qué, donas y nachos. Había nachos, ¿verdad? Y yo me senté con mi botella de agua. Pues mientras estaban comiendo todos, me empiezan a preguntar los del worship. Me dicen: oye, ¿y tú por qué no estás comiendo nachos? Le hago: no, está bien, no puedo. Inclusive hacía bromas y decía: es contra mi religión, no puedo. Pero lo que sí me di cuenta es que la persona que estaba enseguida de mí, ella también estaba haciendo una dieta que se llama keto, y ella estaba comiendo nachos. Yo le pregunté: oye, ¿eso es keto? Y me dijo: no, yo ya no quiero ser keto, ya terminé con keto, ya yo no voy. Y de repente
las personas enseguida de nosotros empezaron a hablar, oh sí, para mantenerse saludable, las calorías tienen que estar bajas. La otra persona dijo de las proteínas, la otra persona no comer pan, la otra persona no comer azúcar, y todo esto mientras se estaban metiendo el nacho a la boca. Y yo nomás los estaba viendo, ¿verdad? Pues a lo que vengo es el comer saludable y mantenerte saludable. ¿Es difícil? Sí lo es. Sí lo es. Pero lo difícil no es mantenerte saludable, es la disciplina con la que lo vas a hacer. Y parece broma, pero piensa, algo en tu vida que no necesitas disciplina. Si pensaste en estos 3 segundos, no hay nada. Todo en tu vida requiere algún tipo de disciplina. Todo en tu vida. Me puse a analizar, y disciplina quiere decir posponer como prioridad la gratificación sobre los resultados instantáneos. Esto implica constancia y compromiso. Que constancia y compromiso quiere decir las cosas en las que tú dijiste que ibas a hacer algo después de que la emoción se haya ido con que las dijiste. En 1 Corintios 9:24 nos dice, Pablo otra vez nos dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así es que corran para ganar. David en Salmo 144 nos dice, Él entrena mis manos para la guerra y da diestra a mis dedos para la batalla. Tienes que entrenar. No hay de otra, tienes que entrenar. Es una disciplina constante. Todo es un proceso que se va a llevar a cabo. Bueno, yendo para atrás a la historia, ya cuando todos estaban terminando, un pastor asociado de la casa estaba enseguida de mí y me dice, ¿tú estás en paleo? Y le dije, sí, la sé. Pues yo te miro igual. Como todo un buen cristiano le dije, Señor te reprenda. No se crean. No le dije eso. Le dije, gracias, tío. Requiere disciplina y es un proceso. A lo que me lleva ahora es que ¿cómo es que nosotros podemos pensar que podemos tener éxito sin tener disciplina? Es más, ¿cómo es que un cristiano puede creer que va a tener éxito sin tener ninguna clase de disciplina? Si la disciplina es la herramienta que Dios nos ha dado para ayudarnos a hacer lo que no haríamos sin ella, para obtener lo que declaramos un día tener. La disciplina es el sufrir un poco hoy para tener el gozo más tarde. Si no puedes disciplinarte en algo que es físico, en algo que todos los días te metes a la boca físicamente, ¿cómo me puedes decir, siendo cristiano, que tú tienes la disciplina para hacer cosas como leer la Biblia, ayunar, orar a un Dios que ni siquiera puedes ver? Es fácil engañar a los demás en público, pero ¿cómo me puedes decir que vas a tener la disciplina para poder para poder seguir teniendo un pecado oculto? Evalúate hoy. Examina las áreas de tu vida que tienes que cambiar. Muchos usan este tiempo para decir, en el año nuevo, para el año nuevo yo voy a hacer una dieta nueva, voy a empezar a leer mi Biblia, voy a empezar a hacer esto. Pero no te mientas a ti mismo. Lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo. Y en este tiempo al año nuevo vas a estar comiendo en exceso, vas a estar haciendo las cosas que no deberías estar haciendo en exceso. Inclusive, una de las razones por las que tenemos un grupo café es porque si no lo tendríamos, muchas personas de aquí no tendrían ninguna vida de devoción. Y un grupo de discipulado es físico. Tienes que ir tan siquiera un día a la semana. 1 Corintios 6:12 nos dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Si tú quieres ver un cambio en tu vida,
Tú te tienes que cansar de tu condición. Solo tú puedes hacer esclavo de lo que no quieres disciplinar en tu vida. Sufre un poquito hoy. Dile no a tu yo un poco más y disfruta del gozo de la recompensa después, para que la gente pueda testificar de ti, de que no hay nada mejor que ser cristiano. Muchas gracias. Consumismo entre nosotros. Mi nombre es Neima Henker y es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Pregunta: ¿desde cuándo la comodidad y seguridad ha sido nuestra prioridad? Si vives en USA, sabes que eso más consumir y soñar en grande es la meta. Solo 1% del mundo vive como tú y yo. Si tienes carro, tienes casa, comes en restaurante, eres más rico que 75% del mundo. Del mundo. ¡Wow! ¡Qué bendecidos somos! Yo he pensado así. Sé que tú también. También me he quejado de muchas cosas que no tengo. Pero imagina esto conmigo, cómo sería nuestra vida cuando estemos donde nos dice Colosenses 3, 1 al 5. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora a las cosas de este mundo. Todo lo que me aparta de Dios son cosas terrenales. Tenemos que decidir cada día, con cada decisión, si amamos al mundo o amamos a Dios. Pregunta: cuando lees la palabra de Dios, ¿la lees solo para leerla o te lo imaginas aplicándotelo al día de hoy? Habla como si te estuviera hablando a ti. ¿Cambias lo que te confronta? El ejemplo de Jesús, ¿tú lo sigues? Creo que no he tomado la palabra de Dios en serio. Porque yo no la he tomado en serio. Porque en 1 de Juan 2:15 dice: no aman a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Esto me confrontó demasiado y tomé la decisión de cambiar muchas áreas de mi vida y tomar la palabra de Dios más en serio. ¿Qué tanta influencia tiene las cosas del diario vivir en tu vida? 2 puntos para reflexionar a esta pregunta. Número 1, mundo consumismo versus mundo bíblico. Todos consumimos, es necesario, pero cómo consumes es lo que determina qué es más influyente en tu vida y en mi vida. El mundo dice: consume lo que quieras, te lo mereces, después lo pagas. Nuestro Padre dice: consume lo que necesitas.
Sé sabio, porque darás cuentas de lo que has hecho con lo que te ha dado. Número 2. Riquezas entre este mundo y riquezas del reino. Riquezas de ahora, de esta vida, son temporales. Se puede desaparecer en un instante. Jesús nos dice que la vida no se mide por cuánto tenemos. Lucas 12:21 dice: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Again, es un necio. Estamos tratando de tomar la palabra más, en serio. ¿Prefieres ser reconocido aquí en este mundo o en el reino eterno? Son pocas las personas que ven más allá de ahora. Eso requiere fe. Para mí fue fácil vivir el hoy y no preocuparme por la eternidad ni por el reino, porque no tenía mi enfoque puesto en Jesús. Tú que estás aquí, no tienes la excusa. Por eso les reto examinar sus corazones y volver al camino de las riquezas eternas, no terrenales. Cuando consumimos, pensamos en nuestro deseo y placer. Abrimos la puerta a la preocupación. Lo material llena por un momento. Después, cuando llega la hora de perder el trabajo o una enfermedad, es cuando llega la trampa que quiere desde el principio el enemigo para nuestras vidas, que es la preocupación. El ciclo de consumismo es así. Pongan atención. Comienza con tu deseo propio que el enemigo te vende. Eso te lleva al consumismo. Luego el consumismo te lleva a la preocupación, la trampa del enemigo. I got you. Después, la preocupación te quita la mirada del Padre. Otra vez, la trampa del enemigo. Por último, cuando quitas la mirada del Padre, te lleva a ser parte del deseo del mundo y no de lo eterno, como dice Juan. Esto es un ciclo que haces cada vez que te dejas llevar por la influencia de tus propios deseos y placeres. Esto no acaba aquí. Tus hijos y toda la gente a tu alrededor ven y serán parte de la trampa de este mundo influyente del consumismo. Yo y mi familia no caeremos más en la trampa del enemigo, que nos engaña sin darnos cuenta, porque pensamos que es normal consumir por propios deseos, placeres y comodidad. Tú eres el único que sabe si consumes de acuerdo a lo que dice la palabra o no. No lo tomes a la ligera, examínate. En mi pasado lo tomé a la ligera y caí en la trampa. El enemigo es muy paciente y sabe bien qué hacer. No dejes que te lleve a la trampa para tenerte ahí atado. No lleves a tus hijos a caer en esa misma trampa con tu ejemplo. Jonathan y yo hemos decidido no envolvernos en deudas que nos tiene amarrados a este mundo, que solo pueden traer preocupación y alejarnos de Dios. Las decisiones que tomamos serán basadas en la palabra. Dios promete siempre cuidar de nosotros, que no nos preocupemos de qué comer, de cómo vestirnos y dónde vamos a dormir. Voy a tomar su palabra en serio. Buscaré el reino de Dios encima de todo, pues Él está listo para proveer por mí. Quiero riquezas en Él y no las cosas terrenales del mundo. Te reto a examinarte lo que te toca cambiar a ti y a tu familia. También te doy la libertad de corregirme en cuanto no estoy viviendo lo que predico y viviendo como si no hubiera nada mejor que ser cristiano. Dios los bendiga.
Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Rico y para mí es un placer el poder estar aquí compartiendo algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mi tema que me fue asignado es la alimentación, pero tranquilos, no les vengo a hablar ni de dietas, ni de ejercicios, ni de nada de eso, ¿ok? Quiero empezar con un versículo bíblico que quizá hemos escuchado en varias ocasiones, pero que en este momento va a ser mucha referencia a lo que yo quiero compartir. Y se encuentra en Proverbios 31:30 y dice: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. Como sociedad estamos llegando al punto que estamos tomando a las personas por su apariencia física, dejando a un lado la manera de pensar de las personas, su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría, y estamos tomando un estereotipo de persona que la misma sociedad ha creado con una exigencia en su apariencia física muchas veces muy difícil de poder alcanzar, dando así lugar a entrar en diversos tipos de trastornos en la mente que si ignoramos y los dejamos a un lado, va a llegar a afectar nuestro propósito en la vida y menospreciar la originalidad con la que Dios nos ha creado. En esta ocasión quisiera tomar el tema de la anorexia y la bulimia. Y quiero dar una pequeña información de lo que se trata este trastorno que vive en la mente de algunas personas, en su mayoría en jóvenes, mujeres, pero que también afecta a varones. Tanto la anorexia como la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria derivados de una excesiva preocupación por el aspecto físico y el control del peso corporal, caracterizado por la distorsión de la imagen corporal. Ambos están motivados fundamentalmente por la elevada autoexigencia, por tener un cuerpo al modelo ideal aceptado en la sociedad. En este sentido, existen dos tipos de bulimia nerviosa. La primera es de tipo purgativo y la segunda de no purgativo. En la primera, la persona se autoinduce el vómito o emplea laxantes o diuréticos para expulsar la comida. En la segunda, la persona opta más bien por ayunar o realizar mucho ejercicio los días siguientes a la ingesta. Generalmente estos episodios vienen acompañados con una posterior provocación de vómitos o consumo de laxantes y subsecuentes sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. La anorexia como tal es un síntoma que se caracteriza por la ausencia o falta de apetito, contrario a la bulimia, que es un trastorno de tipo alimentario que se caracteriza por unas ansias de comer incontrolables y episodios de ingestión desmesurada de alimentos. La palabra bulimia, derivada del griego bous, que significa buey, y limus, que significa hambre, y el significado que da a tener es el apetito de un buey. Imaginen una persona con el apetito de un buey. Aunque el tipo de comida que se consume en los atracones suele ser variado, los bulímicos tienen tendencia a optar por los dulces y los alimentos con gran cantidad de calorías. Las personas con este trastorno sienten vergüenza por su conducta e intentan esconder o ocultar los síntomas. Si bien la bulimia y anorexia para muchas personas no se considera como un trastorno, en muchos de los casos se considera como un estilo de moda y hasta algunas veces algo referente a la elegancia y el buen porte. Yo me recuerdo cuando estaba en mis tiempos de preparatoria, ¿qué es lo que consume una persona de preparatoria? Pura comida chatarra. Y recuerdo que entre el grupo había una muchacha, compañera mía, que era muy delgada. Siempre existe una en el grupo, ¿cierto? Y la pregunta que le hacen toda a ella específicamente: ¿a dónde te va todo eso? Y me recuerdo que la respuesta de ella fue: oh no, tranquila, yo como pero después lo vomito. Yo le dije: pero eso a la larga te va a traer muchas consecuencias, eso es normal. Ella no lo veía como un trastorno y la respuesta de ella me recuerdo muy bien que ella me dijo que
todo el mundo lo hace, y si tú crees que las personas que están en televisión se ven bien es por naturaleza, no, es porque ellas también lo hacen. Es que ella relacionaba este trastorno con moda y dejándose llevar por lo que veía. ¿Cómo es el inicio de esta enfermedad? En realidad no podemos hablar de una causa o causas, pero sí hay factores que influyen en este trastorno. Voy a dar tres factores. El primero es el factor cultural, modas que implican un tipo de vestimenta o un tipo de formas. La influencia de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que te regalan los medios de comunicación? Adelgaza sin esfuerzo. Y lo que te vende, que la imagen que tiene la modelo de la televisión, tú también la puedes tener, no importa el precio que sea. Factores de la vulnerabilidad de la persona. No aceptarse como persona, tener una baja autoestima, falta de seguridad, preocuparse en exceso por lo que los demás piensen de uno. Existen varias maneras que podrían ayudarte a identificar si alguien que tú conoces cercano a ti pueda estar pasando por este trastorno. Y uno de ellos es visitas al baño después de la comida. Si te das cuenta que justo después de comer la persona visita el baño y tarda bastante tiempo, es posible que se esté provocando el vómito después de comer. Uso excesivo de laxantes. Si esa persona está teniendo demasiados uso de laxantes, eso no es normal. Y regularmente tienen una obsesión por el peso y por su físico. Regularmente las personas que están pasando por este trastorno todo el tiempo están metidos en dietas súper estrictas, contando las calorías de una manera súper estricta, se están pesando constantemente y siempre sus temas es acerca de su apariencia. Y por último, intentan evitar los lugares en los que hay comida y procuran siempre comer solos. Regularmente este tipo de personas se aíslan. Otra de las consecuencias de este trastorno es la depresión, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, en algunos casos pensamientos de suicidio y en algunos casos tan extremos, la muerte. Pero, ¿qué dice Dios acerca de este tipo de sufrimiento que algunas personas padecen? Te quiero llevar a 1 Samuel 16:7, que dice: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Claramente este versículo nos está diciendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no se enfoca en tu apariencia física. Yo pienso que Dios es tan maravilloso y perfecto que si Él nos hubiese elegido por nuestra apariencia física, a todas nos hubiera hecho modelos 60-90 y a los hombres les hubiese dado todo six-pack, ¿cierto? Debes amarte tal cual Dios te creó y verte como Él te ve. De lo contrario, le estás menospreciando a Él y estás quitando el valor que Él te ha dado como hija suya. En Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios te conoció mucho antes de que la sociedad creara ese estereotipo de persona que jamás vas a poder alcanzar. El mundo te dice que debes de agradar siempre a lo que está de moda, pero Dios ha escrito tu principio Dios conoce tu principio y tu final desde mucho antes de que nacieras. Y para terminar, quiero cerrar con el proverbio, con el versículo bíblico, con el que empecé, que dice: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. Claramente el Creador nos está diciendo que la belleza no perdura. Te lo está diciendo el que te formó, no la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que tú te gastes queriendo ser como el resto, como la sociedad te lo exige, llegará un momento que eso terminará
Pero sin embargo, también nos dice, pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. En todo caso, debemos preocuparnos por llenarnos de sabiduría y de resaltar la belleza interna que ya Él nos ha regalado, para que podamos seguir declarando que no hay nada mejor que ser cristiano. Eso lo hace peor. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Steven Reyes y hoy les voy a estar hablando de un tema bastante fuerte, de pecados ocultos. El tema de pecados ocultos es bien complejo y abstracto, ya que la Biblia, Jesús y los discípulos explican muy bien qué es un pecado oculto y las consecuencias de las mismas. Pero para poder entender bien cómo saber si alguien tiene un pecado oculto y cómo trabajar con esa situación, primero tenemos que ver qué significa un pecado oculto. Pecado en hebreo se llama yatá, que también significa iniquidad o culpa. Oculto en hebreo es shafum, que significa secreto. En otras palabras, el pecado oculto es una iniquidad o una culpa que nosotros mantenemos en secreto. Vamos a ver bien qué son los pecados ocultos con varios ejemplos. Uno de los mejores ejemplos de pecados ocultos que encontramos en la Biblia está en 2 de Samuel 11. En este capítulo vemos como el rey David sale a caminar por la azotea y ve una mujer hermosa bañándose. David luego pregunta quién era y le informaron que era la esposa de Urías elitita. David, sin pensar en repercusión, se acostó con Betsabé y tuvo un hijo con ella. Ahora, ¿qué caracteriza un pecado oculto? ¿Cómo lo vemos en una persona? ¿Y cómo podemos librarnos de esto? Es lo que estaremos hablando en este mensaje. Continuemos primero con la historia de David. David supo que estaba mal lo que él hizo e intentó cubrirlo. En los versículos del 6 a 9 vemos como David manda a llamar a Urías y le pide que se acueste con Betsabé. David hizo esto para que Urías no se diera de cuenta de que ya Betsabé se había acostado, adulterado y quedado embarazada de David. Vemos como David sucumbió a la tentación y el pecado, y en vez de aceptar las consecuencias de lo mismo, se le hizo más fácil mantener su pecado en secreto. Ahora, ¿en qué se compara esto a nuestros pecados de hoy en día? Tranquilos, les voy a traer 2 o 3 ejemplos. Vamos a decir que nosotros los hombres estamos una noche en nuestros hogares tranquilos y las esposas están aquí en la iglesia en su reunión de mujeres, ¿verdad? Nosotros estamos viendo ESPN, tranquilos viendo los deportes, o algunos deciden ir a YouTube. Y entre nosotros ver los deportes aparece este anuncio hermoso, Victoria's Secret. Y en ese anuncio aparece una modelo enseñando la nueva línea de ropa de las mujeres. Y nosotros nos quedamos viendo el anuncio en vez de pasarlo. Ustedes piensan, eso no es nada, pero ya de un segundo a otro caíste en la pornografía. Ahí es donde empieza a crecer el pecado oculto. Lo peor no está en lo que acabas de hacer. Lo peor está en que llegas a la próxima semana a tu grupo de discipulado y tu mentor viene y te pregunta, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Y en vez de uno sacar a luz lo que acaba de hacer, que uno dice, victoria en Cristo. Aquí es donde el pecado empieza a crecer y a florecer en tu corazón. Ahora, no todos pasan por el mismo pecado. Hay otros que simplemente miran a una mujer de arriba abajo y la escanean como si fuera una comida de Walmart. Y con esa mirada se nos vienen 2 o 3 preguntitas. ¿Qué le haría yo si yo fuera su esposo? ¿Qué tendrá por debajo de la ropa? Ahora, pensamos que el mirar no está nada mal, pero la Biblia me dice otra cosa. Mateo 5:28 me dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a otra mujer
ha cometido adulterio con ella en el corazón. De un pensamiento a otro, ya tú pecaste en la forma en que tú deseas a esa mujer. Ahora, en vez de uno venir y pedir perdón por lo que tú acabas de hacer, entonces todo hombre viene a la mente esta frase hermosa: los ojos Dios lo hizo para mirar y para ver y admirar su belleza. Pero eso no es cierto. Y como estos casos, hay muchos más. Ahora en el 2018 se ven unos especiales: hombres mirando a otros hombres, mujeres mirando a otras mujeres. Y para los que no sabían, las historias eróticas también son un pecado. Ahora, ¿cómo sabemos si alguien tiene un pecado oculto? La forma más fácil de identificar esto es la forma en la que la persona alaba y vive. Una persona que de verdad ha sido liberada y sus cadenas han sido rotas, demuestra su agradecimiento en forma de alabanza. Ahora, no digo que todas las personas que alaban con las manos en los bolsillos son pecadores, simplemente que tienen algo oculto que no ha sacado a la luz. Yo soy vivo ejemplo de lo que hablo. Yo viví con un pecado que me destruía por dentro. Yo prefería 1000 veces estar sentado allá en el ministerio de media y servir a yo tener que presentarme ante la gloria de Dios. Otra manera de ver si alguien tiene un pecado oculto es en el tiempo devocional que ellos tienen. Si una persona no lee la Biblia, no hace los libros de vida discipular y no va a sus clases, es probable que esa persona tenga un pecado que no ha sacado a la luz. Un ejemplo que yo también viví fue el de no querer salir de mi casa. Yo decía que era porque la forma en que la gente me miraba. Mentira. Yo viví una hipocresía dentro de mí. Yo me llamaba cristiano y viví un pecado en el cual yo no podía mirar a la gente en la cara. Ojo, si una persona te dice a ti que es antisocial o que no le gusta socializar, es probable que esa persona tenga un pecado oculto. Ahora, ¿cómo somos libres de un pecado? Si ustedes me hubieran preguntado a mí hace varios meses cómo podría salir de un pecado oculto, probablemente estuviera en mi cuarto, no lo estuviera hablando usted. La realidad del caso es que la única manera de verdaderamente ser libre de un pecado oculto es de sacarlo a la luz, como nos dice Lucas 8:17. Pues todo pecado, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y después de eso, pedir perdón por ese mismo pecado. Este es solo el primer paso y es el más difícil de dar. Ahora, el que seas perdonado del pecado no significa que no vas a tener más tentaciones. Una de las mejores herramientas que tenemos contra tentaciones es la Biblia. Hay múltiples versículos que nos hablan de cómo lidiar con tentaciones y uno de mis favoritos es Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá. Este versículo yo lo mantengo en mi mente en todo momento, ya que en momento de tentación, pensamientos erróneos o una mirada donde no debo mirar, ese versículo me acuerda a volver a poner mi mirada en Cristo. Sé que la tentación nunca se irá por completo, pero también sé que mientras más yo resista al diablo y sus tentaciones, más podré yo disfrutar la libertad que está en Cristo Jesús. Para terminar, hermano, el pecado es uno de los trucos favoritos del diablo y es el más que nos previene de poder sentir la bendición completa de Dios. Hoy hablamos de las diferentes maneras en que podemos ser esclavos de un pecado y ejemplos de pecado oculto, y también cómo podemos ser libres de estos pecados. Aunque la tentación no se irá, podemos estar seguros que la verdad de Dios, la Biblia, nos da las herramientas necesarias para poder batallar contra cualquier pecado. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia de Corintios: es por esto que me deleito en mis debilidades y en mis insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque aún en mis debilidades, en mis tentaciones y en mis pecados, el amor perfecto
de Dios es el que se deleita en mí y el que me da fuerzas a cambiar a la persona que ya a Él ha predestinado que yo fuera. Buenas noches. Iglesia, dame 5 minutitos más, y no los voy a mirar a ustedes, me voy a dirigir acá hacia los mentores. Lo que tengo que decir, mi palabra favorita, brutal. Brutal, realmente que estoy sumamente asombrado, como la forma que Dios se glorificó en ustedes, y realmente los quiero felicitar a estos 12 guerreros, o que vamos, por favor, vamos a darle un aplauso. Y si me permiten, quisiera orar por ustedes. Padre, gracias, Señor amado. Eres un Dios lindo, Señor amado. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta noche llena de bendiciones, Señor amado. Gracias por estos 12 guerreros, Señor, que trajeron tu palabra, bendito Padre. Señor, que nos han edificado, Señor, con la palabra que ellos han traído, Señor. Pido por ellos, Señor, que de la misma forma, Señor amado, que puedan salir y edificar a otras personas que se encuentren en sus caminos, Señor amado. Te damos toda la honra y gloria, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Señor.